Buenas tardes, tengan todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa de todos los miércoles, Gótica Magazine, más que estilo somos tendencia, a través de www.radiohoy.cl. En esta semana muy noticiosa, sí, tenemos varias cosas que están pasando aquí en Chile, pero hoy vamos a conversar con un amigo ya de la casa, amigo de Agencia Gótica Producciones, es psicoterapeuta en PNL, ¿o no? Julio Cuevas, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Estamos absolutamente expectantes con esta gran oportunidad que tú me das para poder dirigirme a la gente que te sigue, a la gente que ve, y que en alguna oportunidad yo también he sido espectador de tus programas. Sí, yo soy psicoterapeuta en programación neurolingüística hace ya 20 años. Tengo un poco de nieve en la cabeza. Cuéntanos un poco, Julio, en qué consiste la programación neurolingüística. Un extracto nomás. Sí, claro, cortito. Fuiste al grano de inmediato. Eso claro. Me gusta porque entonces eres muy específico. Vamos al grano. Como dice PNL, significa programación neurolingüística. ¿Qué es lo que pretende? Pero esto tiene un pequeño apellido porque esta PNL, ¿no es cierto?, que es general, que es global, que es mundial y que fue descubierta e inventada en los Estados Unidos, allá por los años 70, en la Universidad de Palo Alto, por dos señores, uno de apellido Grinder y el otro de apellido Bandler. Pero en el camino de esto, yo tuve oportunidad de conocerla en Canadá y posteriormente venir a Chile, quedarme aquí en Chile. Sí. Habité muchos años en Canadá. Y empezar a revalidar los conocimientos que tenía de Canadá en la Sociedad Chilena de Programación Neurolingüística aquí en Santiago de Chile. ¿Qué es lo que es? Como dice P, programación. N, neurolingüística. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos? Esto tiene, te decía, un apellido, se llama QUESPER. QUESPER es un sistema de programación neurolingüística que yo inventé, porque la PNL te da la posibilidad, ¿no es cierto?, mediante la experiencia, de poder aportar un poco sin mayor interés que servir a la gente. Ese ha sido siempre mi interés. ¿Y de qué manera? La programación neurolingüística, como dice arriba, programación, nosotros podemos ayudar al paciente, a quien nos consulta, para que reprograme las conductas que le producen dolor. En la vida cotidiana, te puede haber pasado a ti, como me pasaba a mí antes de conocer esto, que uno tenía una forma de pensar. A esa la denominé CB, conductas viejas, que parten desde cuando uno es cigoto, cuando la mamá de uno y el papá de uno tuvieron sus relaciones y la mamá entonces quedó embarazada, en el caso mío de Julito Cuevas, en el caso tuyo de Carlos Osorio. Entonces, lo primero que se formó en la guatita de la mamá fue una neurona, a la cual vamos a identificar con un nombre. A mí no me gustan los nombres raros, pero bueno, se llama cigoto. Y es una neurona. Por lo tanto, la propiedad primera de esa neurona es grabar, entender, aprender. ¿Qué es lo que va a aprender esa neurona que empieza a formarse? Y le empiezan a salir bracitos y empieza a crecer la cabeza, el cerebro. Esa primera neurona es parte del cerebro. ¡Hola! ¿Cómo está usted? ¡Hola, Julio! Bienvenido. Parece que te conociera hace muchos años. ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú, Julio? Bienvenidos acá a Gótica Magazine, a nuestro programa de www.radiohoy.cl. No los quiero interrumpir más y les doy la bienvenida a toda la gente que nos está viendo y escuchando por la página web. Estaban hablando de lo que es la programación neurolingüística, ¿no es cierto? Sí, continúa, por favor. Porque Carlos fue específico y me llevó al grano. Entonces yo acepto el reto y en eso estaba haciendo... Sí, Cigoto estaba... Pero muy grata tu aparición, así que estuvo muy bien. Muy bien. Arreglaste el cuadro, todo ahora se ve mejor. Me faltaba algo acá al lado. No te estoy desmereciendo, Carlos, pero tú sabes.
no te desmerezco, pero aquí tenemos la estética misma, que es la dama. Nosotros a veces con nuestras figuras nos vamos contra la estética. No en el caso de Carlos, que es un hombre muy joven, pero yo por este lado, bueno. Pero vamos al grano de lo que estábamos hablando. En los cigotos estamos. Lo que pretendemos nosotros y con el sistema Quesper, que es el sistema que yo inventé basándome en la PNL, así que yo no descubrí la pólvora, es intentar que la gente cambie sus conductas viejas. Y te estaba hablando de las conductas viejas que empiezan con una neurona que es concebida en el útero de nuestras madres, porque todos estuvimos en el útero de nuestras madres, y que lo vamos a llamar cigoto, y que empieza a formarse, pero empieza de una vez por todas, de manera natural, a grabar. ¿Qué es lo que graba? La información del papá y de la mamá, o sea, el ADN. Eso empieza a grabar. Si tú te das cuenta, cuando un niño nace después de los 9 meses, los 7 meses, o cuando nazca, ese niño ya sabe, por ejemplo, entiende cuando tiene hambre, no sabe comunicarse, pero la mamá le pone la teta o le pone el chupón y el niño succiona y sacia su hambre. Esa es información del ADN, ¿te fijas? Entonces, con esto cortito que te quería decir, finalmente cuando el niño sale del útero de la madre, empieza, en buena onda te lo digo, pero empieza a ser poluido, porque el niño viene diáfano, viene inocente, no trae, entre comillas, entiéndase, malas costumbres. Claro. Solamente ha tenido una información natural del ADN. Sí, dime, Carlos. Es un ser puro, inmaculado. Así es, perfectamente es un ser puro, inmaculado. Pero lamentablemente los papás o quienes lo crían no han asistido nunca, porque no existe en el mundo ninguna universidad o institución educacional que diga, usted tiene que venir a pasar aquí tanto tiempo antes de ser este papá y ser mamá, para que aprenda a ser papá y mamá. Le podemos enseñar PNL. Básicamente van aprendiendo en el camino. Así es, exactamente, porque así somos nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la mamá y el papá? La mamá y el papá le empiezan a enseñar conductas que les enseñaron a ellos. Y de ahí nos vamos para atrás y podemos llegar hasta el hombre de Nardental. Entonces, cada persona, eso se llama mapa en PNL, cada persona tiene una visión del mundo que está creada primero por la educación primera que le da la guatita a la mamá, como te decía anteriormente, y posteriormente la mamá, el papá o quienes lo están criando. Entonces, ese niño llega ya a su adolescencia y piensa que hay ciertas cosas que son así, porque los ídolos que ese niño se creó en su cuestión mental, dijo, oh, dice esto mi papá y mi papá no se equivoca, dice esto mi mamá y mi mamá no se equivoca. Y empieza a repetir lo que los padres le enseñaron. Pero los padres tampoco son culpables, porque nuevamente, repito, nos vamos hacia atrás, los padres también lo enseñaron a sus padres, y así, etcétera, etcétera, hacia atrás. Entonces, Julio, después de eso viene también la base de nuestras experiencias que hemos tenido en la vida, a lo que somos también. Indudablemente que sí, pero yo estoy empezando por el principio, ¿te fijas, Carito? Claro. O sea, estoy empezando cuando eres bebé y eres adolescente, que estás muy cerca de lo... Quizás no tan adolescente, más niño, todavía no tienes la guerra hormonal interna que te hace cambiar el cuerpo, tanto como la mujer, pero sí el niño tiene influencia de quienes los crían, ¿no es cierto? Y piensa como quienes los crían, porque así le enseñaron. Ahora, claro, en un momento dado, si ustedes recuerdan, y todos pasamos por ese momento, cuando viene el cambio hormonal, cuando nos empezamos a transformar de niños en adolescentes, ¿no es cierto?, de hombrecitos en hombrones y de niñita en mujercita, viene una rebelión. Es cuestión de que recordemos cuando éramos más chicos y empezamos a cuestionar un montón de cosas. Pero igual nos queda la paz. Vamos a contar una incidencia que hace muchos años atrás nos pusimos como a debatir eso del niñito y la niñita, que cuando, claro, uno pasa de niño a adolescente, el hombre puede seguir jugando PlayStation
toda su vida si es necesario. Si al hombre le gusta, va a jugar toda la vida PlayStation. Es verdad. Pero en la mujer hay un punto en la vida que cambia de niña a mujer y ya tiene una responsabilidad extra que puede dar una vida. Sí, claro, No hay una anda diferencia. cazando pajaritos como los hombres. No, Claro, en pero el por fondo cierto, el desarrollo de la mujer es mucho más rápido. El hombre tiene un proceso mucho más lento quizás, de que es niño, adolescente, la famosa edad del pavo, después sigue adolescente y hay hombres que tienen 40 años y todavía siguen siendo adolescentes. Claro, muchos hombres se quedan pegados. En cambio, las mujeres pasan de 9 años, a los 9 años a muchos les llega su periodo y ya son mujeres que pueden dar una vida, que pueden crear una vida. Entonces, siempre es el más cuidado de que hay que protegerse, hay que cuidarse, hay que tener cuidado, porque cualquier cosa o cualquier descuido puede ya crear una vida y empieza a crear otra vida, como hemos visto casos de niñas que son madres a los 11 años. A mí Por me violaciones o por problemas o porque estaban jugando con el pololo experimentando y pasan las cosas. Mira, a mí me parece muy adecuado lo que ustedes están diciendo porque es lógico, pero el poder explicar a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio o los que nos ven a través del streaming, la PNL no va para allá. Eso que estás diciendo tú es absolutamente real. Pero esas son las causas y esos cambios son las causas que provocan en el adolescente y después en la persona un poco más maduro traumas, que son pequeñas scars, heridas, que ahí empieza la PNL a funcionar, porque ese niño, sin entrar a decir que lo que tú has dicho es perfectamente lícito, pero yo me voy por el lado de la programación neurolingüística, que es la explicación que quiero dar para que los que nos escuchan puedan entender, ¿no? Nosotros nos damos cuenta, nos encontramos con casos de niñas, por ejemplo, que quieren seguir siendo niñas cuando tienen su primer periodo y se asustan porque nunca fueron informadas y quieren seguir siendo niñas. Entonces eso les provoca un trauma, una herida, y de eso nos tenemos que encargar nosotros. Pero yo estaba hablando de las conductas y el niño o la niña tiene conductas que le enseñaron. Ya no vamos a volver para atrás porque ya debe haber sido entendido. Y esas conductas las consideran que son las correctas porque así se los enseñaron. Pero resulta que ellos siempre aplican esas conductas que le enseñaron y en algún momento dado de su vida, ya sea en la preadolescencia, en la adolescencia o cuando ya son más adultos, empiezan a encontrarse que les va mal y empiezan a tener conductas que le provocan dolor. Y ahí entra el huésped. Porque le decimos Julio, al joven, en este aspecto, ¿puede ser que repitan patrones que también sus padres cometieron o repitieron? Eso es lo que te estoy diciendo, pero eso es, po. Eso es. Tú le pusiste un nombre más científico, repiten patrones. Efectivamente, po. Si los patrones son conductas, ¿no es cierto?, pero que son más amplias que una conducta específica. Quizás el patrón es una conducta más global que tenemos todos y que tiene mucho que ver con nuestra personalidad y con nuestras emociones. Y de ahí, por estos patrones que surgió la PNL. Por ejemplo, hay algunos conocedores de programación neurolingüística que dicen, oye, la PNL no es más ni más que la búsqueda de la excelencia. Pero para explicarte eso, y creo que no viene al caso en este momento, tendría que contarte la historia de la PNL, porque los que descubrieron esto no fueron a decir vamos a descubrir la PNL, empezaron a hacer un trabajo y empezaron a analizar a 3 psiquiatras, la Virginia Satir, Milton Erickson y el descubridor y gestor de la Gestalt, Fritz Perls. Les digo, están todos, están en otro mundo, ya se murieron todos. Pero este fue el estudio que hicieron, porque se caracterizaban, por lo que tú acabas de decir, por patrones extraordinarios que correspondían al talento de esos profesionales. Y Bandler y Grinder, que fueron los que hicieron el trabajo, dijeron, bueno, si estos caballeros tienen este talento, ¿por qué no lo estudiamos? ¿Por qué no vemos de qué manera cualquier persona que se ponga a estudiar esto, si armamos un todo, puede hacer lo mismo que hace Milton Erickson, que hace la Virginia Satir, quizás con algunos tonos distintos, pero podemos descubrir, para eso tenemos los patrones, que son
estas grandes conductas talentosas que tenían estos señores. Pero es una historia muy rica, pero yo creo que la idea que habíamos conversado previamente con mis viejos amigos, con la Cara y Carlos, es que vamos a ser un poco más prácticos y más aterrizados para que los que nos escuchan puedan decir, oye, qué interesante esto, me podría servir. Claro, en el fondo es lo que queremos que toda la gente de nuestros radio góticos que nos están viendo y escuchando por www.radiogol.cl entiendan un poquito en qué consiste la programación neurolingüística, para qué nos sirve y por qué es tan necesaria, sobre todo en este periodo que estamos viviendo todos, una pandemia que a muchos nos tiene con angustia, a otros los tiene paralizado el miedo, a otros los tiene la ansiedad de saber qué va a pasar mañana. Entonces es algo tan necesario, por eso nos cayó del cielo Julio y apareció, y justamente por eso lo queremos y lo tenemos acá. Estamos muy felices, tenemos el placer de compartir toda esta información con todos ustedes. Así que Julio, continúa por favor para que toda la gente entienda qué es la programación neurolingüística. Perfecto, mira, voy a hacer un pequeño paréntesis porque yo creo que esta pandemia, nosotros que vemos la PNL, tengo varios amigos psicólogos que son peneleros igual que yo, y llegamos a la conclusión de que esto ha sido la oportunidad del siglo para que nosotros, todos los seres humanos, conforme a todos nuestros niveles y conocimientos, podamos conocernos mejor, aunque sea por obligación o por miedo a contraer la enfermedad que la podemos encontrar afuera, el virus que lo podemos encontrar afuera, y nos restamos en casa y nos quedamos en casa. Pero eso es para un encuentro con uno mismo y con el resto, para reflexionar, para trabajar en esto. O sea, yo indudablemente que no estoy haciendo o vanagloriando, diciendo, oye, qué bueno que tenemos la pandemia, pero hay que sacarle a las cosas negativas las cosas positivas. Y un paréntesis, Julio, también a lo que dices tú, esto también es viendo siempre el lado positivo, porque sabemos que hay mucha gente que lo está pasando terrible y mucha gente que también tiene que salir a trabajar para poder tener sustento del hogar diario. Y es muy complejo para todos ellos, pero siempre viendo el lado positivo. Quizás todo este periodo era algo tan necesario para cada uno de nosotros, porque necesitábamos reencontrarnos con nosotros mismos, reconectarnos con nosotros mismos, reconocernos, mirar hacia el lado, ver que existen otras personas, que existen otros problemas, pero hacer un trabajo con nosotros mismos, dejar de culpar al resto por lo que nos pasa a nosotros. Porque usualmente esas son las conductas, siempre intentamos culpar al otro de lo que nosotros hemos provocado. Pero la verdad es que hay mucho en el mundo, no solamente en Chile, hay mucho porfiado que no le interesa, no quiere, se revela y sale, y contagia. Y contagia, se recontagia y contagia a los demás. Te puedo contar 45.000 casos que he conocido de gente realmente cercana que comete errores como cuando se puede permanecer en casa. Pero hay gente, como tú dices, que para poder comer tienen que salir de casa. Entonces, ahí donde viene toda esta controversia que nosotros estamos viendo en la televisión, en los periódicos, en las radios, en todas partes, donde hay cientos de miles de opiniones. Claro. Entonces, yo creo que, yo voy a hablar de mí, yo creo que soy un privilegiado de poder estar dentro de mi casa. Además, yo siempre le tuve miedo a la soledad, y por diversas razones del mundo, en este momento... Ahora la estás disfrutando, Julio, ahí, qué rico. Yo vivo solo. Es que la Caro es premonitoria, oye, parece que me estuviera leyendo la mente, porque ella se adelanta y me dice, efectivamente, es una de las mejores etapas que tengo en mi vida y estoy solo. Pero me ha servido para encontrarme conmigo mismo y poder entender muchas cosas que están sucediendo afuera. Entonces uno como que se eleva un poco y mira, pero eso es un privilegio. Entonces, porque no todos tienen ese privilegio de poder estar solos, poder mantenerse. Claro, a duras penas, ¿no? Nos mantenemos, pero nos mantenemos. ¿Y quién nos mantiene? Fuera del asunto que tienes que tener dinero para pagar las cuentas. Pero hay algo mágico
cuando tú aprendes PNL como un medio de vida, como una forma de vida. Entonces, muchas veces, aunque parezca una falacia lo que voy a decir, muchas veces es mejor conocer esto y estar optimista y vibrar en positivo, porque la senda de la vibración de lo positivo, que aparece un poco mágica y misteriosa, te provoca y te da apertura de caminos en tu devenir cotidiano y vas solucionando las dificultades que se presentan de manera mágica. Pero para ello tenemos que someternos entonces a aprender a cambiar nuestras conductas que provocan dolor. Eso nos cuesta un poco. La PNL es muy efectiva en aquello de poder entregar ejercicios para que la persona pueda enfrentar aquello. Lo primero es lo que tú decías, Caro, en la conversación que tuvimos antes y lo que estamos soslayando ahora, es enfrentar el miedo. La primera cosa que nosotros tenemos que aprender a enfrentar es el miedo. Porque nos paraliza, nos detiene. El miedo nos paraliza, pero hay miedos, no se olviden de un detalle. Hay miedos funcionales que te salvan la vida y hay miedos disfuncionales que te paralizan, como tú dices. Esos son los miedos que tenemos que trabajar. Y para ello, entonces, yo le sugiero a la gente, a los que me visitan, los que me visitaban, porque ya no me pueden visitar, pero hacemos algunas terapias por Zoom, ¿no? Es que tú a nivel de tu cerebro aprendas un ejercicio en donde repitas algo. Y repitas algo y repitas algo. Cuando tú repites, lo anclas. Se te queda en la mente. Eso es lo que hacen los artistas, los cantantes. Por ahí yo conozco algunos y que repiten y al final pueden dar un concierto. Los mismos coros son repeticiones constantes y ahí le queda a la gente, siempre. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo propongo y postulo la repetición cerebral. Pero la repetición cerebral empezando ¿dónde? Porque Kuesper y la PNL siempre tiene una explicación clara y precisa. Entonces, primero tienes que aprender a conocer tu cerebro y tú manejar tu cerebro o tu mente, como tú quieras llamarlo, y no que la mente te diga lo que tienes que hacer. ¿Cuándo te dice la mente? La mente te dice lo que tienes que hacer. Cuando usas las conductas viejas que aprendiste desde cigoto y después con los papás cuando te empezaron a enseñar, después en el colegio, etcétera, etcétera. Toda la gente te rodea. Entonces tú sigues haciendo eso porque esos son tus conceptos. Es como en el colegio, ustedes, bueno, ustedes son chilenos igual que yo, a mí creo que me enseñaron por ahí que había que ser buen ciudadano. Y yo no tenía idea qué era eso. Yo sabía que había que ser buen ciudadano, pero hay muchas formas de ser buen ciudadano. ¿Qué es ser buen ciudadano? O sea, todas estas cosas en general, hablemos de Chile específicamente, a veces no se especifican, y cuando no se especifican tú no sabes cómo lo hago, cómo hago esto, cómo hago esto otro. Entonces empiezas a darte golpes y golpes y golpes. ¿Y qué es lo que sucede? Con esto de la repetición cerebral, por ejemplo, podemos enfrentar el miedo. El miedo tiene la base del duelo. ¿Qué es el duelo? Así, a rasgos generales. El duelo es la pérdida de algo, ¿no es cierto? La pérdida. Usualmente no es perdí a mi abuelita. Yo perdí a mi abuelita, lo viejo que soy, perdí a mi abuelita, evidente. Entonces, ¿qué me da miedo? Me da miedo con experiencia, Julio, con experiencia, recuerdan. Sí, correcto, experiencia y conocimiento. Eso, muy bien. Atrás. Eso se lo agradecemos a Newton. Bueno, no va para otro lado. Sigamos con esto. Volvamos. Entonces, cuando hablamos del duelo, hay una pérdida. Vamos a imaginar, para no ponernos trágicos, menos en este momento de pandemia, que alguien tenía un perrito o un gatito y se le murió el gatito. Y te provocó un momento de dolor, un shock. ¿Tienen algún gatito o perrito que se le haya muerto a usted? Sí. Ya, pues bueno, acuérdense de eso. Y retrocedan a una regresión en beta, así como están, despiertos a 12 Hz de vuestro cerebro, y recuérdense el shock que tuvieron cuando su perrito se murió. Fue un dolor que le vamos a poner un número. Fue un dolor 10.
menos 10. Eso se llama EVA, que es un sistema de evaluación. Mucho dolor en ese momento. Estamos hablando de un perrito que ustedes querían, qué sé yo, o un gatito, lo que sea. Y los auditores, bueno, deben haber tenido pérdidas también de personas, pero tomemos un animalito. Pero a medida que pasan los días, el cerebro, subconscientemente, tú no lo dices, pero tu cerebro te dice, se murió el Bobby, y se murió el Bobby, y se murió el Bobby, y se murió el Bobby. Repetición cerebral, subconsciente. Entonces, cuando tú compruebas que ese shock cambió contextualmente lo que ocurrió hace un año atrás, 365 días después, tú tomas ese shock, lo observas con un año de diferencia, lo contextualizas, lo llevas a tu presente y tú recuerdas el shock, tú sientes la pena del shock, pero no sientes el shock mismo. Se acostumbró el cerebro. El cerebro dijo, se murió Bobby y lo aceptamos. Te puse un año, puede ser menos, puede ser más. Hay algunos duelos que duran mucho más y hay algunos duelos que duran toda la vida. Pero en general, el duelo va entre los 12 y los 24 meses. Pero eso se hace automáticamente por repetición cerebral. Entonces, el dolor que baja... Déjame hacer un pequeño paréntesis, porque hay mucha gente que pierde un ser querido y pasan años y años y todos los cumpleaños, claro, uno siempre se acuerda, pero hay mucha gente que, siento yo, quizás estoy equivocada y tú me puedes corregir, se quedan como pegadas en esa emoción y todo el tiempo, pucha, por ejemplo, se murió mi madre, echo de menos a mi mamá, quiero a mi mamá, necesito a mi mamá, todos los años y todos los días repetitivamente, en vez de cambiar un poquito el switch y decir, mi mamá, agradezco todo lo que me enseñó, aprendí mucho, voy a seguir para adelante porque a ella le gustaría que yo estuviera bien. Ahora el fin está descansando en paz. Le da como un espacio también, pero al ser constante y repetitivo, con que la extraño, con que la que necesito, con la que quiero que esté aquí, siento que, claro, pues funciona al revés, pero cuando uno lo acepta y lo deja que avance, uno ahí está puede la palabra seguir que acabas de decir. Claro. Acabas de dar la palabra mágica. Para simplificarlo y ver si está correcto. Claro. La palabra que tú, la palabra que usaste, lo aceptas. En un momento dado, tu cerebro, por repetición cerebral del hecho traumático que ocurrió cuando ese ser X se fue, se murió, estamos tomando seres humanos, puede ser cualquier cosa, perdiste, te separaste, qué sé yo. Eso mismo te iba a decir, Pérdidas, quizás un pérdidas de término todo de una tipo, relación amorosa. pero cuando tú lo ves ya con el tiempo, lo empiezas a ver diferente. Pero hay duelos, te lo dije hace un rato atrás, que duran toda la vida. Julio, tenemos que hacer una pausa comercial. Ahora, rapidísimo. Porque estamos yo que estaba tan entusiasmado. No, está muy bien. www.radiohoy.cl. Vamos a una pausa y volvemos con Julio Cuevas y la programación neurolingüística. Vamos a volver para saber cómo nos ayuda mucho más y cómo lo podemos hacer ya. Volvemos. Perfecto. Estamos de vuelta en Gótica Magazine, más que estilos somos tendencia, a través de www.radiohoy.cl. Hoy hablando con Julio Cuevas de programación neurolingüística. Sin duda algo que nos va a ayudar mucho y que esta es una gran oportunidad. Por favor, permítanse hacerlo porque el reconectarnos con nosotros mismos y entendernos un poco más es algo fundamental. Julio, continuemos en lo que estábamos hablando. La programación neurolingüística. Así es. Estábamos hablando específicamente sobre, yo sé, estamos hablando de PNL, ¿no? Pero ¿cuál era el tema específico? Si ustedes me recuerdan. Estábamos redondeando lo del duelo. Claro, el duelo. Cuando uno pierde a alguien, el duelo. Muchas veces bueno, entonces eso era para explicar a la gente que la repetición cerebral es muy importante. Pero vamos a contarle a la gente algunos tips que les pueden servir, porque la Caro siempre me ha dicho, oye, ¿por qué no hacemos alguna cosita para enseñarle a la gente? El primer tip, por ejemplo. Vamos con el primer tip. Pongámonos de acuerdo en algo. El que quiera después discutirlo lo podemos hacer y podemos reflexionar respecto a eso. Pero nosotros mismos somos responsables de todo lo que nos sucede.
No existe que el antagónico, el tercero, tiene la culpa de eso. Y la culpa es un marco de conducta, actitud negativa, que te postra, que te lleva adelante, te hace bajar. Eso te lo voy a explicar un ratito más con un ejercicio postural. Entonces, lo que yo sugiero es que lo primero que tienes que hacer es mirarte al espejo, ir medio vestido para el baño, nadie te va a mirar, pero ir con la ropa suelta para que puedas mirar tu cuerpo en un espejo y mirar las partes que no te gustan de tu cuerpo. ¿Con qué fin? Con el fin de ver cuánto te rechazas. ¿Qué estás rechazando de tu cuerpo? ¿Qué no te gusta de tu cuerpo? ¿Qué no aceptas de tu cuerpo? Por lo tanto, tú, esa caja que contiene tu vida y es sumamente importante, tienes que aprender a amarla o amarlo, tu cuerpo. Y para eso aplicas la repetición cerebral. Resumiendo, te miras al espejo y encuentras 2 o 3 partes que no te van a gustar. Vamos a hacer una solamente. Por cierto que tú no tienes que correr al terapeuta que te da este ejercicio y decirle cuál es la parte, porque esa es tu intimidad. ¿No claro. Ahí cada uno si lo cuenta o no. No tiene que contarlo, pero sí tiene que decir la verdad, decir, oye, sí. Entonces tienes que imaginar y ponerte un letrero, ¿no es cierto? La primera vez no lo vas a lograr, porque va a haber un rechazo total de esa parte. Yo voy a poner el dedo. A mí no me gusta el dedo, porque eso se puede mostrar el dedo. No me gusta el dedo. Y lo rechazo y no quiero verlo. Entonces, eso lo hago en la mañana, 5 minutos. En la noche, antes de acostarme, voy al baño de nuevo y miro mi dedo. Pueden ser muchas partes del cuerpo, pero yo puse el dedo para ir más rápido. Y ya la segunda vez ya no existe el mismo rechazo de la primera. Está aplicando, el cerebro está reaccionando por repetición cerebral, lo mismo que el duelo. El shock fue el primer día, en la primera sesión en la mañana, pero ya en la tarde empieza a bajar. Bueno, cuento corto, en 2 días o 3 días de observación de este dedo que no te gustaba, tú empiezas a aceptarlo tú mismo, sin que nadie te diga, porque te dice, este es mi dedo, y empiezas tú mismo a reflexionar, y si me falta el dedo, ¿cómo voy a hacer las cosas? ¿Cómo las voy a tomar? ¿Me va a servir? Y empiezas a darte cuenta de lo importante que es ese dedo que a ti no te gusta. Entonces, en un corto lapso de tiempo, por repetición, una vez en la mañana, una vez en la tarde, en 3 o 4 días, tú aceptas tu dedo. Entonces, si tú tienes la segunda sesión con tu terapeuta y te quedan por lo menos 3 días más, tú tomas el teléfono o lo llamas por WhatsApp y le dices, oye, me acepté mi parte que no me gusta o mis partes que no me gustan. Entonces, la secuencia siguiente es decir, perfecto, vamos súper bien. Entonces, ahora observa esas mismas partes ya que las tienes aceptadas y empieza a amarlas, empiezas a quererte a ti mismo. Y no es la exaltación del ego, porque el ego no es el cuerpo, el ego es un ser que no se muestra y siempre está detrás de nosotros y aparece y nos dice cosas raras. ¿No es cierto? Julio, es como lo que pasaba en la antigüedad, cuando la mujer se casaba y le decían, te tienes que casar con ese hombre. Y al final ella decía, pero no lo amo, pero pasa un tiempo y al final ya le empiezo a tener cariño, ya después ya me empieza a gustar y al final encuentra el amor. Pero esa mujer fue como, se casó por obligación, algo como un símil así. Quizás tu ejemplo sea un poco violento, porque yo no participo del patriarcado, ¿no? El patriarcado de los reyes y los padres y todo así, ese va a ser tu mujer y los casaban por conveniencia. Yo no lo acepto, eso para mí es una obscenidad de la humanidad, es que está superado, bueno, no, en algunas partes, en otras partes no. Pero en todo caso, yo no lo quiero comparar con la repetición cerebral de mirarse el cuerpo, porque esto es una cuestión unitaria, contigo solamente, no hay terceras personas involucradas, ni hay nadie que te lo diga, eres tú la que está haciendo la observación y por repetición primero lo aceptaste y después lo aprendes a amar. Por lo tanto, usualmente la gente que hace el ejercicio llega a la segunda sesión, que no son más de 3 sesiones para conseguir los objetivos en PNL. Pero eso no significa que hayan casos que pueden estar 6 sesiones. Pero lo ideal son 3 y nada más, ¿no es cierto? Entonces, dice, oye, me amo,
Entonces, ¿qué amas? Amo mi cuerpo. Y algunos me quieren, oye, era tal parte, le digo, no, esa es tu intimidad. Mira, si tiene algo que ver con algo que tú puedes cambiar, porque la ciencia te ayuda a cambiarlo, y cuando tú tienes la facilidad económica de hacerlo, puedes cambiar, cámbialo, vas a ser muy feliz. Pero en este momento lo que tienes, como sea, ámalo, porque eso contiene tu vida. La vida, el espacio complementario que nosotros tenemos, porque dentro están nuestras emociones, están nuestros órganos, pero ahí hay una energía que se llama vida, que nos mantiene, que este cuerpo no se descomponga, que nos permite conversar, nos permite crear, nos permite conocernos, nos permite hacer amistades, nos permite emprender juntos, nos permite muchas cosas. ¿Dónde está la vida? ¿Está al frente, está al lado? No, está dentro de tu cuerpo. Un sistema mágico, universal, y si tú tienes una creencia, pues aplica gracias a Dios, gracias a Jesucristo, gracias a Buda, no importa en quién tú creas, porque la fe también es necesaria muchas veces, aunque sea un concepto irracional. Bueno, ahí tienes un tip, amarte a ti mismo, pero ¿qué vas a amar? Estamos hablando de el cuerpo, no estamos hablando de las emociones, pero primero es el cuerpo. Ahora, podríamos seguir en adelante, pero te doy un tip nomás porque no me quiero quedar pegado en eso, pero aprende a amarte a ti misma, amando tu cuerpo y aceptando todas las partes que no te gustan. Ahí tienes un tip. Amigos auditores, ahí tienes un tip. Pruébenlo y después me cuentan. Si a mí me pasó eso. Yo creo que desde pequeña que lo practiqué sin saberlo. Porque cuando típico en el colegio los compañeros siempre hacen bullying. Y a mí me hicieron mucho tiempo bullying por tener los ojos grandes. Y yo decía, pucha, pero a mí me por tener los ojos grandes. Claro. ¿Te hacían bullying? No, me decía guarizapo, sapo, ojos de no sé qué cosa. Y yo decía, qué básico. No, yo decía, pero ¿por qué me molestan por tener los ojos grandes si a mí me gustan mis ojos? Pero fue tanto que me molestaban, y también por el apellido Cuevas, que siempre decían Cueva, Cueva. Yo decía, pero qué ridículo. Qué bueno que no me afectó, porque hubiera sido diferente, quizás me hubiera marcado por toda mi vida. Pero bueno, ahora se te habría pasado. Ahora se te habría pasado porque en 2 o 3 sesiones te habría hecho algunos ejercicios y se te habría pasado. Pero se te pasó, claro, porque no te afectó, no te marcó, el tema de los no te traumó. Ojos, que me hicieron mucho bullying por tener los ojos grandes y todo. Y en algún momento yo lo cuestioné y decía, pucha, qué fome, ¿por qué me quedará mal? No sé. Pero después con el tiempo yo empecé a amar mis ojos, y a mí me encantan mis ojos porque encuentro que es una gran expresión. Yo soy súper expresiva, entonces juego mucho con la mirada. Claro. Y yo dije, no tengo que permitir que, porque otros me molestan por cosas tan ridículas, me voy a sentir mal yo, y empecé a amar mis ojos, y me encantan mis ojos. Y de hecho siempre hubo un tiempo que hice un proceso interno y dibujé muchos ojos. Entonces llené mi pieza de ojos porque me encantan los ojos. De hecho, hasta mi agencia tiene un ojo. Sí, perfecto. Entonces hice todo ese trabajo y aprendí a amar mis ojos. Estás mostrando una vivencia tuya que, sin que se haya transformado en un trauma, lo lograste superar y lo reafirmaste posteriormente. Entonces podríamos llegar a la conclusión, y te pregunto, entonces la Caro se ama, se quiere. ¿Me está preguntando? Sí, la Caro se ama, se quiere. Sí, yo me amo, me quiero. Perfecto. Entonces, porque me acepto como soy, y ahí voy a lo que tú estabas explicando antes, que es súper necesario el ejercicio que tú propones, porque como ejemplo lo hice yo sin saberlo y me funcionó. Me funcionó. Entonces, estás en condiciones de amar a terceros. Amar a tu pareja, en general, al antagónico, al que está frente a ti. Claro, algo pero que cuando siempre tú digo, no te amas, para no estás ser en condiciones. amable. Claro. Fíjate, y eso es tan simple, pero me he encontrado con 200 personas que no saben quererse, que no tienen una alta autoestima. Y uno de los ejemplos, no quiero contarte la historia porque pasaríamos mucho rato, pero yo fui un amargado de mi vida cuando vivía en Chile muy joven, con mi apellido. Yo tenía una vergüenza terrible de apellido.
¿Por qué? Porque era sometido, eso no se conocía la palabra bullying, pero en el colegio, afortunadamente yo era grande. Entonces yo pasaba peleando. Y el primero que me decía cueve de onda, yo le daba un combo en el ojo. Y peleaba, y También tuviste peleaba. trabajo por tu apellido. Claro, y soy la cueva. Había otro que era más gracioso y me decía Alano, imagínate. Ah, Era muy divertido, pero el complejo mío era terrible, a tal punto que llegué, el carnet escolar que uno tenía para subirse al bus, le puse Julio Salinas. Y tengo muchos viejos amigos que todavía me dicen cómo está Julio Salinas, porque fue un complejo enorme para mí. Ahora, en esa época, la PNL no existía y menos yo conocía de ese tipo de asuntos. Pero posteriormente lo pude solucionar. claro, Bueno, pero pero así como esa, nosotros, los Cuevas, tuvimos muchas compañeros en el colegio que nos molestaban por nuestro apellido. Hay montones de apellidos. Yo claro, conozco a Ilavaca, que es Ilia Vaca, sí, pero claro. es Ilavaca, y la vaca aquí, la vaca allá. Correcto, así es, Entonces, sí, hay muchos claro, apellidos que tuvieron un trauma y así es. que hasta el día de hoy hay muchos que incluso se lo cambian. Sí. Por cierto, sí, yo conocí a un señor de apellido Verdejo, Marinkovic, y el señor Verdejo fue, hizo, los padres hicieron unos trámites porque el hijo no soportaba en el colegio que le dijeran Verdejo. Y mi tía, mi tía que me crió, era la directora del colegio y fueron a hablar los papás y le dijeron, por favor, llámele Marcelo Marinkovic, porque si le dice Marcelo Verdejo, se va a morir mi hijo, porque tiene vergüenza. Y le cambiaron el apellido, después se usó el apellido de la madre, Marinko. Bueno, pero vamos a esto de los tiempos. Yo no sé Vamos. si Miguel podría colocar no sé si se puede mostrar o no, un ejercicio que dice ejercicio postural en el Power. No sé si Miguel lo pudiese Ahora lo mostrar. voy a revisar. Sí, está al Estamos aire. en Gótica Magazine aquí en Radio Hoy, como siempre, www.radiohoy.cl. Y si llegó atrasado en este programa, no se preocupe porque mañana va a estar en YouTube, también lo puede escuchar por Spotify y también por Facebook Live, ¿no? Por el Facebook de Radio Hoy, sí. Así que, Ya, muy bien, muy bien. así que después, cuando esté listo, te vamos a compartir Ya. el link también para que lo Muchas compartas gracias. con todos Y tus para que te veas también. amigos. Claro. Para que me vea. Para Yo- todos los que nos molestaban que- por cuevas, le decimos, claro, toma cachito de goma, no nos importa. Me estaba acordando del claro. bullying en el colegio y salió hace poco, bueno, hace unos meses atrás, una nota que en Filipinas a un tipo le hicieron tanto bullying que guardó ese rencor, ese resentimiento por 50 años, se volvió a juntar con sus compañeros ¿Verdad? y los mató. Los mató, netamente porque le hacían bullying en el colegio. Ese es un caso patológico, pero bueno, imagínate cuánto tiempo vivió ese señor. Y nunca más supiste de ese señor, porque a lo mejor ese señor ahora tiene una enfermedad grave por haber estado emanando a su cerebro cortisol por la venganza que planeó durante 50 años. Y eso le ha hecho muy mal a su salud. No sé, pero yo me atrevería a decir que ese señor debe tener una enfermedad grave, porque estar 50 años esperando para matarlo, es una abundancia de cortisol en el cuerpo que le ha dejado sus órganos a muy mal traer. Y Bueno, a lo aparte mejor, veamos las consecuencias también cuando no resolvemos aquellos problemas o situaciones que nos afectaron en la infancia. Somos claro, unos adultos que no podemos, como tú muy bien dijiste, amar a otra persona o porque lo vamos a terminar a él o a ella culpando de nuestros propios problemas, de lo que nosotros no tenemos resuelto, lo vemos como reflejo en otros, ya sea pareja, ya sea papá, ya sea mamá, ya sea presidente, alcalde, quien sea. Siempre claro, culpamos a los otros, pero tenemos que revisarnos nosotros mismos qué pasó, qué así fue es. lo que nos hizo algo que nosotros tenemos tanta rabia guardada o tanta pena o tanto resentimiento. Sin Porque al darse final cuenta todo que, eso... sin darse cuenta que ese estado, Caro, le está provocando un daño interno que a veces se transforma en una enfermedad irreparable, que no tiene cura. Eso es conforme a un estudio que tuve la oportunidad de hacer con médicos en el Instituto Nacional del Cáncer hace muchos años atrás, en el área del dolor.
y llegamos a una conclusión, sin contarte los prolegómenos de ese asunto, pero llegamos a la conclusión de que no conocimos a ningún canceroso que estaba en estado terminal que no estuviera enojado con él mismo. No hubo ni un solo en las entrevistas, porque ahí participaban los alópatas, los oncólogos, y yo como experto en psicoterapeuta, como quieras llamarme, en programación neurolingüística, maestro de Reiki, y estábamos intentando demostrar que con la PNL y el Reiki podíamos entregar trances de no dolor a aquellos que estaban en fase terminal sin necesidad de usar alguna droga. Porque la droga lo que hace es acelerar la partida de la persona, viene un problema cardíaco, paros respiratorios y todo eso, entonces se le acorta la vida con eso. Bueno, en todo caso, dejemos si aparece el monito y si no, no tiene ninguna importancia. ¿Pueden encontrarlo? Sí, está al aire. Avísanos. Ya, está al Lo había aire dicho. ahora la imagen. Yo pensé que podía haber alguna dificultad porque lo podemos hacer sin monito, si no importa. No, sí, está. Ya está apareciendo. Está al aire. Dale nomás. ¿Está al aire? Yo no lo veo. Exactamente. Perdón, excúsame. Yo no lo veo. Sí. No hay problema. En el programa que sale al aire, ahí se está. Correcto, perfecto. Bueno, ese monito que dice ejercicio postural es para demostrarle a ustedes, Carito y Carlos, y a los amigos que están en el ciber, que nosotros perfectamente podemos manejar el cerebro, pero tenemos que darnos cuenta de cómo manejarlo y el cerebro te da la respuesta para que tú te sientas tranquilo de cómo manejar tu cerebro respecto a cuando estás negativo y cuando estás positivo. Partiendo de la base que estábamos recién comentando. Cuando estás positivo, tienes una serie de químicas provocadas por el cerebro, hormonas provocadas por el cerebro, y dopamina y otras. Hay un montón de inas ahí. Y eso hace que se robustezca toda cualquier zona de tu cuerpo, de tus órganos, de tu sistema inmune, cuando estás en positivo. ¿Ok? Ahora, cuando estás en negativo, las suprarrenales, a través del cerebro, provoca cortisol y otros, pero el cortisol es la hormona principal que, como les contaba cuando conversábamos antes, es como el suplicio chino que empezaba a caerte la gotita de agua en la frente y estabas tanto tiempo hasta que te hacía un hoyo. Eso es lo que hace el cortisol y eso es lo que nosotros pudimos descubrir no sé si será la palabra adecuada, pero pudimos llegar a una consecuencia de estudios serios con alópatas, con los cancerosos en el Instituto del Cáncer hace muchos años atrás. Estaban enojados con ellos mismos y lo que tenían era cáncer terminal, se murieron todos. Entonces, a mí la palabra cáncer no me gusta. Entonces yo a mis pacientes les digo, usted cuando se imagina si a usted le dicen que tiene cáncer, ¿qué le va a pasar? Me muero de susto, entonces le pusimos susto. Entonces cuando yo le hablo a mis pacientes, le digo, ¿quieres evitar el susto? Tienes que estar en positivo. La posibilidad la aminoras en porcentajes enormes cuando tú manejas tu positividad. ¿Eso significa que yo estoy intentando decirte que siempre tienes que estar contento? No, sería una falacia, sería una mentira, no sería verdad. Porque todos tenemos ciertas fluctuaciones en el cotidiano vivir. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan y nos molestamos. Pero lo que te dice Quesper, el sistema aledaño a la PNL, te dice, tiene todo el derecho a enojarse, pero no más de 24 horas. Y te enseña un ejercicio para switchar a positivo. Lo que yo te voy a enseñar primero, ahora voy a entregarles el tip, es cómo funciona el cerebro cuando estás en negativo y cómo funciona el cerebro cuando estás en positivo. Y vamos al siguiente ejercicio que yo quiero que ustedes me sigan, pero me sigan sin que se paren ni nada, sigan ahí nomás, pero síganme más con un poquito de imaginación, unos pequeños movimientos que les voy a dar. Vamos a guardar un poco de silencio, no sé cómo a rellenar esto porque estamos saliendo al aire vía radio, ¿no? Pero vamos a hacer una hiperventilación cerebral. ¿Qué es la hiperventilación? Respiramos profundamente por la nariz, sacando la guatita, no subiendo los hombros. Entonces vamos a dejar entrar vía arterial a través de los pulmones más oxígeno a nuestro cerebro. Nuestro cerebro en este momento estamos todos despiertos y está funcionando a 12 hercios. Cuando le metemos
exageradamente oxígeno a nuestro cerebro mediante la técnica que le estoy diciendo, hiperventilar, entonces tiende a bajar, ¿no es cierto?, de 12 a 10 hercios, no más. Lo ideal es llegar a 9, que es la etapa para poder meditar o para poder proceder a un hipnosis, pero no vamos a llegar a tanto. Simplemente que baje un poco porque eso te ayuda a fijar y a concentrarte dentro de ti mismo. Esto lo voy a hacer rápido en pos de que no estamos siendo favorecidos. Nos quedan 5 minutos de programa. Ay. Entonces, vamos a hacerlo rapidito. Entonces, hiperventilemos, respiremos profundamente por la nariz, sacando la guatita, cerremos los ojos, exhalamos, botamos todo el aire, volvemos a meter oxígeno, exhalamos, volvemos a meter aire, exhalamos, volvemos a aspirar una vez más, profundo, exhalamos. Dejen un poquito sus ojos cerrados y con intención empiecen a bajar la cabeza, empieza a bajar hacia sus rodillas, la cabeza baja, bájenla físicamente un poco, baja, y vamos a imaginar que estás hacia abajo y estás hacia el suelo. En este momento yo te pido que te concentres y me digas: Julio, estoy muy triste. Díganlo, digan: Julio, estoy muy triste. Julio, estoy triste. Eso que están diciendo, ustedes sintieron algo con ese movimiento que hace mirando hacia abajo. Eso lo saben ustedes. Ahora, sigan igual con los ojos cerrados, levanten la cabeza rápidamente por el tiempo, ¿no es cierto? Levanten su cara mirando hacia arriba, aunque tengan los ojos cerrados. Tomen sus brazos y colóquenlos hacia arriba, suban sus brazos hacia arriba, rápidamente en pos del tiempo, y miren hacia arriba y pongan el rictus de risa, suban los cachetitos y ríanse, por favor. Tengan la sensación de risa, de felicidad, mirando hacia arriba y díganme: Julio, estoy muy triste. Julio, estoy muy triste. Ahora abran sus ojos, mírenme, bajen la mano, mírenme rápidamente, porque ¿dónde fitió, dónde caminó bien la tristeza? ¿Abajo o arriba? Arriba. Sí, arriba. O sea, tú estabas sonriendo y estabas feliz de estar triste. Claro, pues eso es. No sé, yo cuando estaba abajo fue como incómodo. De hecho, no podía respirar bien. Quizás, arriba era como... Perfecto. Era chistoso decir que estaba triste cuando estaba sonriendo. Mira, aquí tenemos varias cosas que han jugado en contra, porque no entro a justificar nada, pero ustedes procedieron completamente al revés porque no estaban... Cuando yo te pongo la risa y te miro hacia arriba, entonces cuando tú dirás y miras arriba, te estás riendo y dices estoy triste, ahí no contiene porque algo raro pasa. Pero ustedes confundieron aquello de decir, no, pues sí, yo estoy feliz, pero se confundieron. Definitivamente se confundieron. Abajo, cuando estás hacia abajo y dices estoy muy triste, ahí contiene, porque estás adulto, estás serio y estás mirando hacia abajo. Claro. El experimento no resultó con ustedes, definitivamente. Y eso pasa usualmente. No me siento frustrado para nada, porque hubo una falta de concentración, tenemos poco tiempo, hay 5 minutos que se van rápido, pero lo importante es decir que si hubiésemos estado en la consulta, o los hago que se concentren de nuevo, pero mejor se van a dar cuenta que cuando están hacia arriba y dicen algo que no tiene que ver con la felicidad, sino con lo contrario, la tristeza, algo les va a decir su cerebro. Ustedes no estaban concentrados. Es un muy buen ejercicio para que haga toda la gente en su casa. Eso lo tiene que hacer la gente en su casa. Claro. Lamentablemente pasó eso, pero eso no significa que este ejercicio, que es una exposición postural, no dé resultado. Pero lo que se necesita es concentración. Concentrarse un ratito de lo que uno está diciendo, de la semántica de la palabra. Entonces, hacia arriba,
No, Fitea, pues estoy feliz. Pero yo te decía que tú dijeras que estabas triste. Entonces, ¿se fijan el significado? O sea, ustedes no escucharon el significado de la palabra. Muy interesante, pero se nos fue la hora completa. Vamos a tener que invitarte de nuevo, Julio, para que sigamos conversando todos estos temas, porque en una hora realmente no alcanzamos. Cuando ustedes quieran, con mucho gusto. Tenido acá. ¿Dónde te pueden encontrar, Julio? Mira, yo le pasé a Miguel, cuando tú puedes decir ahí mi email, te voy a dar mi email. Está al aire, una foto, todo. Pero igual dígalo. cuevaspnl@gmail.com. Sí. Correcto, ese es mi email. Mi email es larryventana@gmail.com. Y por ahí está el nombre de mi página, ¿no es cierto? Y mi Facebook, teléfono. JulioCuevasPNL.com. ¿Te fijas? Bueno, pero mira, esta fue una primera conversación. Hay muchas cosas que se pueden hablar. El tiempo fue corto, pero yo les agradezco la oportunidad de haberme acercado más a ustedes y haberle entregado algunas inquietudes a vuestro público que en un momento dado le pueden servir. Sí, sin duda vamos a invitarte nuevamente, porque este es un tema súper interesante. Y todo el rato abajo en los GC aparece tu información con respecto a tu contacto y tu página web. Así que no te preocupes por eso, que estuvo presente durante todo el programa. Y felices de haber entendido un poquito más cómo funciona la programación neurolingüística, pero nos faltó también otra parte muy interesante, así que la vamos a dejar para el segundo capítulo. Cuando nos volvamos a encontrar, ahí vamos a reprogramar bien nuestra reunión. Y gracias por haber compartido con nosotros esta maravillosa herramienta que sin duda nos ayuda mucho a estar mejor y a amarnos mucho más para poder tener un mejor vivir con todo. Gracias a ustedes. Hoy es un gran día, no se olviden. Hoy es un gran día. Gracias. Siempre hay que vivir el presente con todo. Sí, si se lo perdió este capítulo, mañana va a estar en YouTube, en Spotify y en Facebook de Radio Hoy. Así es. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Gótica Magazine. Más que estilo, somos tendencia. Nos vemos.